En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. El relato del gobierno de Santa Cruz nos va alejando paulatinamente de la realidad nacional. Te voy a leer una frase. De tanto ver triunfar los ineptos, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. ¿Qué mejor este texto para dedicárselo al tal Ruiz, que dice pertenecer a la Unión Cívica Radical y que participó de un acto destituyente en el Consejo Deliberante? Esta cita no es propia, más o menos es textual y pertenece al escritor, jurista, político brasileño Rui Barbosa de Oliveira, y vienen a la mente cuando se observa cuán extendidas están la ignorancia y la indecencia entre los políticos de Río Gallegos, de Santa Cruz y de nuestro país. Por supuesto que no todos los políticos hacen de la ignorancia y la deshonestidad su verdadero estilo de vida. Pero el problema es que los de real valía se callan y toleran apaciblemente las trastadas y los delitos de los malos políticos. En realidad, se aspira a que la política no sea, mejor dicho, no debería ser, una acción criminal ni deshonesta. Quienes se ocupan en ella deberían alcanzar el respeto de todos y no la envidia de los delincuentes, que solo esperan la ocasión para robar, coimear, volverse ricos de la nada o acceder a un cargo político. ¿Qué mejor que hablar de la decencia política frente a la destitución que se vivió hoy en el Consejo Deliberante a manos de un supuesto radical como el tal Ruiz? No creo que se haya tomado mucho conocimiento de esto, pero resulta que hay un convenio bilateral que firma la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, con las provincias, que indica la transferencia de fondos y que de alguna forma quedará condicionada al cumplimiento de las provincias al régimen federal de responsabilidad fiscal y consenso fiscal. Como todos sabemos, el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz decidió seguir con su política de no transparencia y quedamos afuera, y paulatinamente se comenzará a notar que esta increíble decisión de campaña electoral permanente nos va a traer inconvenientes. Taxativamente, en caso de no haber adherido a esa norma legal, se van a comenzar a suspender las denominadas cuotas automáticas. Por tanto, y respecto de este año, las provincias de Santa Cruz y Chubut, entre otras, siguen sin recibir las cuotas mensuales automáticas para financiar sus rojos previsionales debido a que no enviaron la información de sus beneficiarios. La ANSES cortó las transferencias desde el 20 de julio pasado, por caso a Santa Cruz, por no poder calcular con certeza la transferencia que debía realizar. ¿Por qué el gobierno de Alicia Kirchner no le envía la información? Para 2019 ya no habrá componente automático a pagar por parte de la ANSES a Santa Cruz, sino que en base a la información transferida de los beneficiarios, pagará el déficit correspondiente. Pero esos pagos se materializarán después de firmar el convenio bilateral con cada provincia que Santa Cruz, es decir, Alicia Kirchner, no quiere firmar para fijar pagos mensuales o trimestrales por el saldo hasta el año 2020.
Como sabemos, el gobierno nacional anda muy escaso de buenas noticias económicas. Y hace rato, y por un tiempo previsiblemente prolongado, seguirá sin ellas. Si el dólar está a 37 pesos, puede ser considerado una excepción, y lo es porque en un raíz impresionante el billete había llegado a perforar los 42 mangos, y porque el Banco Central jugó a fondo, subió las tasas de interés en un costoso 70 o 75%. Estos días tocaron los coletazos de la compensación a las empresas en las tarifas de gas, que produjo un efecto desgastante para el macrismo. Un error, o uno más, de la gestión evidente. El tiempo fue pasando y como a ningún funcionario se le ocurrió armar una vía de escape, el problema terminó por saltar, por explotar de la peor manera. Y ocurrió empujado efectivamente por una maxi devaluación. Aún atendibles, no lucieron oportunas las apelaciones del presidente Mauricio Macri a pagar por las cosas que, al decir que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Ni varias frases de otros funcionarios tales como la energía tiene un costo y si no la pagamos ahora, lo vamos a pagar en el futuro mucho más caro. A ver, es más que obvio que es así, pero la oportunidad, en el medio de una desesperanza generalizada, con una inflación que se deglute los sueldos, lo del presidente y lo de los funcionarios, fue todo un mamarracho. Y de eso ya no hay duda. Por ejemplo, según la opinión del periodista Alcadio Oña, describe lo que no tiene prensa y que debería tener cantidad de minutos, centímetros y espacios en radio. Es el llamado de atención que está dando la producción del gas no convencional. Obviamente hablamos de Vaca Muerta, que gracias a un sistema fuerte de subsidios crece vertiginosamente y más que compensa el repliegue del gas convencional. Los números cantan un incremento del 20,2% el año pasado y un 27,9%, podríamos decir 28%, durante los primeros 8 meses de este año 2018. Pero el dato potente es que la suma del shale y el gas compactado, así se lo llama, ya representa el 31,6% de la producción total. Para hacerte una comparación, en el año 2013, pleno gobierno acá, la proporción era apenas de un 5%. Esto se llama inversiones y tener un horizonte alentador. Pero claro, la recesión continuará viva y coleando por un tiempo que, al decir de algunos consultores, estiman hasta bien entrado el año próximo, el 2019. Esto es, hasta la cercanía de los comienzos, donde el PRO, o Cambiemos, o Macri, jugará su porvenir. Será para ver, entonces, qué hace el gobierno para cambiarle el semblante a la economía y ponernos alguna sonrisa, aunque sea prestada, a los electores. El tremendo golpe que dio la inflación en septiembre es todo un tema que no puede ser soslayado para nada. Dicen que en el Banco Central de la República Argentina admiten que los riesgos están latentes, pese a la paz cambiaria de las últimas semanas. Latente de que suba aún más. La recomposición salarial, tarifaria y cambiaria impactarán en la inflación de los meses que vienen. Un cálculo de la consultora Ecolatina estima que el IPC, índice de precios al consumidor de octubre, sería de 5%. Y noviembre, diciembre, si todo va bien, 3% cada mes. Con lo cual se llegaría a la terrorífica cifra para el año 2018, que podría terminar entre 47 o 48. Si esto da así, para el 2019 el piso de la inflación es de 30%.
va sumando 30 o 50, estaríamos en 2 años 80% de inflación. Por tanto, y en tren de aportar más antecedentes, un informe de la consultora Invenómica estimó que la caída del salario real este año será 11%. Se trata de una cifra mayor a la del 2016, que había caído un 5,6%, y la del 2014, que había caído un 4,7%. Estamos mixtando cifras de los dos gobiernos. Estos datos tienen que ver con el salario real de la actividad privada. No te imagines lo que ha sido el salario público. No quieras imaginarte lo que ocurrió en Santa Cruz. Todos los analistas coinciden ahora que habrá que ver qué hace el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz y qué medida paliativa plantea el gobierno nacional de Macri, dado que la inflación de septiembre, lo dijimos ayer, fue del 6,5%, y esto determina un costo exorbitante para la economía y los ciudadanos de a pie. Lo caprichoso y lamentable lo vimos a diario aquí en Río Gallegos. Con esa inflación de septiembre del 6,5%, todo subió. Y ahora, pese al retroceso del valor del dólar, los analistas, o vos, o yo, no vemos chances de que los precios bajen, de ninguna manera. Lo cual muestra lo perverso del denominado llamado señor mercado, que gana en la suba y no resigna en la baja. Por eso el relato del gobierno de Santa Cruz nos aleja de la realidad nacional. Y todo a consecuencia de la campaña política eterna en la que se embarcan todos sus integrantes. Por caso, vale, por ejemplo, lo que hace el organismo que antes construía viviendas, que hace terrorismo urbano militante, desacreditando a la autoridad electa municipal, o destituyendo presidentes del Consejo Deliberante, o negociando terrenos, solo con el objetivo destituyente de molestar. Lejos está de hacer algo útil para el ciudadano de a pie. Porque vale recordar que si son buenas obras, se hacen en silencio y sin publicidad. Caso contrario, es solo una propaganda política berreta populista. Aunque para el criterio de majada o vejuna de algunos sectores de la sociedad de Río Gallegos, quizás lo ven con ojos inclinados, porque dicen, al menos, según su obtusa visión, alguien lo hace. Pero hay que recordar que los cambios se hacen votando, con más democracia, no degradando las instituciones como hizo hoy el Frente para la Victoria, la Cámpora, y signo de interrogación si este señor Ruiz de la Unión Cívica Radical. Así se degradan las instituciones. Y del gobierno de Alicia Kirchner, ¿qué se podría decir? Podríamos preguntarnos, ¿está en Santa Cruz Alicia Kirchner? ¿Gestiona en Santa Cruz? ¿Cuánto hace que no produce alguna medida de gobierno útil para el ciudadano de a pie? No obstante, el aparato montado por la cadena de la alegría y el ánimo rentada pretende, solo eso, imponer la sensación de que vivimos en Santa Cruzlandia, y solo gracias a ellos, los ministros, los cargos políticos militantes, cuando en verdad, con su relato, el gobierno nos aleja cada día más de la realidad nacional. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz, esto es Noticias en la Red, y vos, como siempre, escuchás a Radio News.